Vale. Y además estoy muy contenta de presentar a mi compañera de trabajo hoy, Marina Ortega Andrés. Marina trabaja actualmente como investigadora postdoctoral con la beca del gobierno en la Universidad del País Vasco. Y en este momento ella es también investigadora visitante en la UC Berkeley. Marina realizó sus estudios en la Universidad de Granada, completó el máster universitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia y defendió su tesis doctoral en la UPV sobre cuestiones relacionadas con copredicación y polisemia. Los temas centrales de su investigación actual son la polisemia, el desarrollo lingüístico cognitivo en niñas y niños, el procesamiento del lenguaje y la percepción de identidades sociales a través del lenguaje. Y también la interesante como lingüista y feminista. Entrevistas internacionales sobre copredicación, conceptos, y la ponencia sobre ambigüedad, no verbalidad en autismo, metáforas. Su charla de hoy lleva por título El lenguaje como herramienta de cambio, desenmarañando el debate en torno al lenguaje. Es un trabajo coautorado con otra compañera de la UV que veo acá, la lingüista. Y les doy la Marina para... Gracias a todos. Perdona, no te... ¿Ya? Perdona, Valentina, al final no te he oído bien. Supongo que sí. Bueno, Vale, no hay problema. Sí, se puede tratar así. Pues muchas gracias, Valentina, por la presentación y también a Alba por moderar, bueno, y a las compañeras de SWIPA por tener la idea de que yo participase en esto. Es un trabajo, lo que voy a presentar es un trabajo colaborativo con Laura Velaplo, que está conectada, tal y como ya ha dicho Valentina. Y bueno, yo la invito a que participe también en la discusión, si quiere, al final, y que participe en la respuesta a las preguntas. Y bueno, pues eso, estamos deseando ver cuál es la reacción que hay con esto. Así que este es el plan de la ponencia, ¿de acuerdo? En primer lugar, voy a hablar de las estrategias de lenguaje no sexista en castellano, cómo se definen y cuáles son algunas de las propuestas que se han hecho desde varias instituciones. En segundo lugar, lo que vamos a hablar es un poco de las líneas de argumentación, desde las que se argumentaba a favor de los usos no sexistas del lenguaje. Y nosotras clasificamos tres líneas diferentes, una línea neomorfista, una línea enfocada en la invisibilidad y una línea sobre el cambio social. La otra mitad de la charla va a consistir en el análisis y la discusión de algunos de los argumentos que se han dado en contra de las reformas. Son muchos los argumentos que se han dado en contra y se han dado en varios contextos, en contextos académicos, en contextos de divulgación y en contextos de artículos de opinión. Yo me voy a centrar solo en alguno de ellos. Creo que tengo tiempo de sobra, pero en el caso de que no diese tiempo, me saltaría el del sentimiento de exclusión. Y finalmente las conclusiones que extraemos nosotras de todo lo que recopilamos en esta investigación. Vale, pues, ¿qué son los usos no sexistas del lenguaje? Lo primero es que es importante recalcar que hablamos de usos no sexistas en lugar de lenguaje inclusivo, aunque en el título y en otros sitios hayamos puesto lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo realmente referiría a algo más amplio que incluiría a personas discapacitadas, personas racializadas, etc. Y lo que nos interesa a nosotras aquí son las estrategias que se han propuesto o que se han utilizado para la inclusión de personas de género no masculino, más específicamente la inclusión de mujeres, entendido en sentido amplio e inclusivo. Y partimos de una noción de lenguaje no sexista en la que lo que se fomenta es el uso de expresiones que se emplean para disminuir la discriminación hacia un sexo o un género particular y evitar que se tome lo masculino y al hombre como norma para la humanidad. Con estas definiciones se está partiendo de la idea de que la equiparación de las características de los hombres con las de la humanidad
conlleva a la invisibilización de la presencia de mujeres. Y siguiendo la línea de Stolberg en 2007, esto no quiere decir que no expresar o no mencionar el género de una persona sea en sí mismo sexista o que el lenguaje lo pueda ser en sí mismo, sino que la pregunta decisiva en la que tendríamos que pensar o que es la que habría que plantearse es si las referencias lingüísticas que empleamos para referirnos a los diferentes géneros son simétricas y si tratamos a hombres y mujeres de forma igualitaria a través del lenguaje. De este modo, según las líneas o según quienes defienden los usos no sexistas del lenguaje, hablar haciendo un uso no sexista del lenguaje debería consistir en hablar de tal manera que se fomente la visibilización equitativa. Entonces, con este objetivo, desde varias instituciones se han publicado algunas guías que promueven determinados usos y que recomiendan evitar determinadas expresiones. Por ejemplo, Bengoechea y Calero en 2003 proponen una serie de sugerencias que instan a, en primer lugar, la promoción de representaciones equitativas de mutua colaboración entre los sexos. Un ejemplo de representación equitativa es mencionar tanto a hombres como a mujeres que van a estar presentes en un determinado contexto. También proponen censurar aquellas que intentan identificar sistemáticamente oficios para un sexo, por ejemplo, cuando decimos cosas como los médicos y las enfermeras del hospital. Las que refieren a su aspecto físico o a su edad, en oraciones como la joven profesora y el inteligente profesor, o la preciosa cantante y el elegante músico. O las que insultan en femenino mediante sinécdoque, infravaloran o minimizan su valor. Un ejemplo de sinécdoque, que es cuando se designa al todo, es decir, a las mujeres por una parte, sería decir cada vez hay más faldas en el Congreso. ¿Cuáles son otro tipo de estrategias que son en las que nos vamos a centrar más aquí del castellano? Tenemos estrategias de neutralización y estrategias de feminización. Un ejemplo de estrategia de neutralización son los sustantivos epicenos, colectivos o pronombres sin género. Por ejemplo, cuando decimos las personas, el alumnado, el estudiantado o cuando omitimos el sujeto, quien solicite, etc. También lo son los neopronombres y los neomorfemas, como el ellas en castellano o las expresiones de ellas con una X o la arroba, el se en inglés y el IL en francés. Algunos de estos pronombres no solo se han utilizado para referirse a grupos en los que se quiere incluir a todas las personas de identidades de género diferentes, sino que también se ha utilizado para hablar en concreto de personas no binarias, como el elle. Una estrategia bastante conocida y bastante polémica de feminización sería la duplicación, como cuando decimos los y las antropólogas o las y los estudiantes. Y por último, el femenino genérico, que es bastante menos utilizado, pero que cada vez se utiliza más, como cuando estamos aquí todas reunidas, normalmente en contextos en los que se quiere visibilizar la presencia de mujeres en un grupo. Muy bien, pues visto esto un poco, voy a hablar ya de las líneas de argumentación a favor del lenguaje no sexista. Se han utilizado, digamos, distintas estrategias argumentativas para defender las propuestas que se han hecho del lenguaje no sexista. Y nosotras creemos que estas estrategias realmente están basadas en distintas líneas teóricas sobre la relación lenguaje, pensamiento y sociedad. Y aunque estas líneas teóricas son independientes, en el sentido de que no dependen unas de otras, y no es necesario defender una para defender la otra, no son excluyentes, sino que en muchos casos se han utilizado de manera complementaria. Una de ellas es la estrategia más neowolfista, según la cual el lenguaje moldea el pensamiento. En realidad, el neowolfismo consiste en una serie de experimentos que muestran cómo la lengua puede afectar a la cognición. Y la idea general es que desde la infancia el lenguaje es una de las herramientas a través de las que aprendemos a conceptualizar y categorizar la realidad, prestando atención a cosas concretas que se nombran de una determinada manera, tanto en el discurso directo hacia las niñas y los niños, como en el discurso que se escucha en el entorno. Y la idea principal y más polémica es que, según estos experimentos,
las personas cuya lengua habitual es diferente pueden tener diferentes maneras de ver el mundo o de entender el mundo. La línea a diferencia del neomorfismo, una postura que opta más por la invisibilidad no pone la atención en cómo el lenguaje genera o moldea nuestra manera de pensar o cómo afecta a la cognición, sino en cómo en una sociedad donde la mujer es invisible, la manera en la que hablamos puede contribuir a esa invisibilización. Y finalmente, detrás de todas estas dos posturas reformistas del lenguaje está la idea de que realmente podemos cambiar la sociedad cambiando nuestra manera de hablar. Vale, ahora me voy a centrar un poco más en el neomorfismo. La argumentación neomorfista viene de una tradición que comienza un poco con Sapir-Whorf, según la cual la manera en que las personas piensan está determinada por la lengua en la que hablan habitualmente. Hoy en día, la mayoría de las personas que se dedican al relativismo lingüístico no defenderían que la lengua determina cómo pensamos, pero sí que defienden que pueden moldear algunos conceptos o cómo categorizamos la realidad y, por tanto, afectar a cómo las personas piensan o se relacionan con el mundo. Y de ahí que el hecho de que en distintas lenguas se utilicen diferentes estrategias léxicas para hablar de la realidad haga que las personas puedan pensar o memorizar o recordar o prestar atención a cosas diferentes. Vale, hemos escogido este texto de Bengoechea. Bengoechea, que nosotras sepamos, realmente no trabaja en relatividad lingüística y no creo que ella se identifique con las teorías neomorfistas, pero nos sirve un poco de ejemplo de cómo una línea argumentativa a favor del lenguaje inclusivo puede utilizar ideas del neomorfismo. Y además de cómo encajan dentro de unas teorías más de la invisibilidad. Ella dice, según parece, la realidad androcéntrica se impone en cierto modo durante el proceso de adquisición de la lengua durante la niñez a través de los mecanismos del masculino genérico. Una criatura aprende primero el significado masculino y femenino de una palabra. El proceso de generalización es posterior y con este vendría la utilización genérica del masculino. Eso produce a nivel cognitivo una interpretación primeramente masculina de cualquier forma masculina antes que genérica. Es como si el significado masculino invadiese la memoria, empujando, por así decirlo, el sentido genérico y el femenino claro. Más adelante en este mismo texto ella va a defender que durante este proceso de adquisición de la lengua, además las mujeres aprenden a pensarse a sí mismas como invisibles, como si no debieran ser nombradas. Contra la tesis determinista, Grigelmo en 2018 hace un análisis de cómo las lenguas donde se utiliza el femenino genérico no corresponden directamente con sociedades más igualitarias o patriarcales. Por ejemplo, no sé si estoy pronunciando bien estas lenguas, Zaise es una lengua que se habla en una comunidad de 30.000 personas aproximadamente en el suroeste de Etiopía y parece ser que es una comunidad con una organización marcadamente patriarcal. Esto contrasta con otras lenguas como Mohawk, que lo hablan unas 3.000 personas en Estados Unidos y Canadá, y parece que en este caso, dicen, se pueden observar bastantes rasgos matriarcales, pero como vemos no hay una relación directa entre sociedades más igualitarias y lenguas donde se utiliza el femenino genérico. Por otro lado, aquí voy a presentar algunos de los experimentos que se han dado desde el neomorfismo. Voy a entrar en bastantes detalles con respecto a esto para que se entienda bien qué tipo de cosas realmente se pueden alcanzar con este tipo de experimentos. Entonces, este es un experimento bastante antiguo, de 1989. Korosashi lleva a cabo el experimento con estudiantes que lo que tenían que hacer era leer 6 párrafos y dibujar lo que leían. Además, las personas que participaron en el estudio fueron clasificadas en 4 categorías, según el sexo del participante y según qué estrategias habían utilizado en un ensayo que habían tenido que escribir en clase. De modo que se clasificaron personas, mujeres
que habían escrito el ensayo con estrategias de lenguaje inclusivo, mujeres que no, hombres que habían utilizado estrategias de lenguaje inclusivo y hombres que no. Y como en muchos casos era difícil determinar qué género le estaban atribuyendo al dibujo que estaban haciendo, se les pedía que dieran nombre y edad al personaje que habían dibujado. Lo que encuentran es que cuando en el texto estaba escrito con he era menos frecuente que se dibujasen imágenes de mujeres. Cuando lo que había escrito en el texto era he or she, la expresión más habitual, o sea, era el que más habitualmente generaba imágenes de mujeres, aunque seguía habiendo más imágenes de hombres, y el they obtuvo un resultado intermedio. En este experimento no se vio una relación significativa, había cierta relación, pero no era significativa entre el lenguaje que habían usado para el ensayo y los resultados, pero sí los hombres dibujaron más hombres y menos mujeres que las mujeres. Moulton, anteriormente, en 1978, había hecho un estudio similar y obtuvo los mismos resultados, pero en su caso sí que hubo diferencias importantes según el tipo de lenguaje que se había utilizado en el ensayo. Sería interesante hacer un experimento similar actualmente para ver si ha habido cambios a lo largo de la historia. Otro experimento es el que llevan a cabo Wasserman y Beasley. Hacen 2 estudios en un instituto de Nueva York en el que las personas que participaron tenían que leer un texto que podía estar bien en español, bien en francés y en inglés. ¿Por qué? Pues porque en inglés no hay masculino genérico. Y después se les hizo un cuestionario sobre actitudes sexistas. Estas son algunas de las preguntas del cuestionario y tenían que evaluar en una escala cómo de verdadero le parecían estas oraciones. Por ejemplo, ya no existen prejuicios contra las mujeres que trabajan en América, sería difícil trabajar para un jefe femenino, el gobierno ha dado demasiado a las mujeres recientemente. Los resultados que encontraron fue que las personas que leyeron el participante en una lengua donde se hacía explícito el género, ya fuese francés o español, mostraron más actitudes sexistas en este cuestionario. Pero hay que tener en cuenta que no se trataban de hablantes nativos de estas lenguas. O sea, la lengua materna era el inglés y hay experimentos previos que muestran que esto genera un efecto en el tipo de actitudes después de leer un texto cuando es tu lengua materna y cuando no. Verbeek, Hannover y Volter en 2013 estudian el impacto que tienen las estrategias del lenguaje inclusivo frente a las del masculino genérico en niñas. Lo que hacen es proporcionarle a las niñas una lista de nombres de hombres y mujeres y una ocupación. Y además se les proporcionan ocupaciones con descripciones cortas. Algunas en masculino genérico y otras con duplicación. Por ejemplo, firemen are people who extinguish fires, y en femenino y masculino, firewomen and firemen are people who extinguish fires. Lo que tenían que hacer era, primero se les propuso un juego en el que ellas eran guionistas de una película o directoras de una película y tenían que elegir al personaje, es decir, entre los nombres que tenían y sus puestos de trabajo, que mejor fuese a representar el personaje del puesto de trabajo que se necesitaba para la película. Después se les preguntaba quiénes creían ellos que iban a ser más exitosos ejerciendo la profesión y por último, de una escala del 1 a 5, cuánto te gustaría trabajar y la profesión. Y lo que encontraron fue que en las oraciones que estaban escritas con duplicaciones, las niñas escogieron más a menudo a mujeres que a hombres en las 3 preguntas. Vale, pues hemos visto bastante evidencia que se ha utilizado en otras lenguas que no son el castellano para hablar sobre cómo el lenguaje afecta a la cognición. Voy a entrar un poco ahora en lo que sería el argumento de la invisibilidad. Hay como 2 formas de pensar sobre esto. Como ya he dicho, la idea principal es que no se trata de que el lenguaje cree un efecto en la cognición, sino que existe un sesgo cognitivo y que el lenguaje que usamos puede perpetuar ese sesgo o que, al contrario, podemos
lo que ocurre es que podemos utilizar estrategias concretas del lenguaje que permiten visibilizar a las mujeres y contrarrestar ese sesgo. La idea es un poco que cuando el cirujano típico, este es un ejemplo que se pone bastante a menudo, es un hombre, el uso común de la expresión los cirujanos perpetuaría el estereotipo del cirujano como hombre. Y por el contrario, al mencionar a las cirujanas, la idea estereotípica del cirujano como hombre quedaría sustituida explícitamente por el de una mujer. Y he puesto aquí este texto que es muy conocido, esto es cuando yo era pequeña, esto era una adivinanza, un chiste. Dice, esta mañana un padre y su hijo conducían por la carretera cuando se vieron involucrados en un terrible accidente, el padre falleció y el hijo fue trasladado rápidamente al hospital, gravemente herido. Cuando el niño fue al quirófano, entre los cirujanos se oyó gritar, no puedo operarlo, es mi hijo. Bueno, la gracia estaba en aquel momento, en primer lugar, que parecía imposible. Bueno, en primer lugar, que el niño no podía tener dos padres. Ahora es algo que a mí, por ejemplo, no me llamaría tanto la atención. Pero además estaba la gracia de la adivinanza del chiste, era que nadie pensaba que el cirujano pudiese ser la madre. Stolberg dice que incluso en los términos en los que refieren a personas sin definir su género, muchas veces pensamos en varones. Lo que tiene en la cabeza o lo que está pensando es que padre e hijo refieren a hombres claramente, pero cirujano, incluso si pensamos que cirujano es un término inclusivo que referiría a hombres y a mujeres, tendríamos a pensar en hombres. Sanford, en 1985, también señala la relevancia de este mismo relato para expresar lo mismo, que las formas lingüísticas no marcadas para un género y los estereotipos de género pueden hacer que veamos, que interpretemos la palabra como si refiriese a hombres. De acuerdo, entonces teniendo esto en cuenta, hemos elaborado lo que sería el argumento del sesgo cognitivo y hacia la invisibilidad. La idea es, en primer lugar, que vivimos en un mundo donde prevalece lo masculino y donde la mayoría tenemos un sesgo cognitivo que nos lleva a posicionar o imaginar siempre a hombres, sobre todo en puestos de poder. Las formas del masculino genérico son ambiguas en cuanto al género y la presencia de personas de género no masculino. Es decir, que la oración "los cirujanos entraron en la sala" es ambigua porque tiene dos lecturas. Una en la que solo hay hombres entrando en la sala y otra en la que hay hombres y mujeres entrando en la sala. Como consecuencia de las dos premisas anteriores, existe una tendencia a interpretar los cirujanos en un sentido excluyente e imaginar una sala de cirujanos como una sala en la que solo hay hombres. Según esto, el sesgo cognitivo es previo al lenguaje, pero determinados usos pueden promoverlo, creando un imaginario colectivo en el que la mujer es invisible. Hay también bastantes experimentos sobre esto. Lindqvist en 2019 hace un experimento en inglés y otro en sueco para medir la percepción de diferentes estrategias de representación del género, entre las que se encontraban neologismos como el elle, para evitar el binarismo del género. Las personas que participaron en los dos experimentos lo que tenían que hacer era leer un resumen anónimo de una persona candidata a un puesto de trabajo que solicitaba un puesto neutral. Neutral quiere decir que en el sector laboral se considera equilibrado, más o menos el mismo número de mujeres en ese sector y no hay rasgos típicos, muy estereotipados sobre esa posición. Y en los tres resúmenes se hacía referencia con distintas formas, distintos usos, con sustantivos y pronombres sin marcas gramaticales de género, con duplicaciones o con los pronombres neutros de reciente creación. Después de leer uno de los tipos de resúmenes, la misma persona nunca leía todos los tipos de resúmenes, tenían que decir quién creía que era la persona candidata para el trabajo, seleccionando entre varias imágenes posibles. Los resultados fueron que las formas utilizadas tradicionalmente y que no tenían marcas de género, por ejemplo, de applicant,
sí tenían un sesgo masculino tanto en inglés como en sueco. Es decir, había más personas eligiendo a hombres cuando las palabras que se utilizaban eran tipo de áplica. Sin embargo, la estrategia de feminización por duplicación, con parejas como he o she en inglés y los nuevos pronombres de género neutro, como el se, sí que evitaron ese sesgo sexista. Una de las limitaciones importantes es que no se tuvieron en cuenta variables sociales que podían afectar a los resultados. Por ejemplo, no hay una muestra equilibrada de hombres y mujeres, y esto es importante porque existe una mayor tendencia en el caso de las mujeres a escoger mujeres que en el caso de los hombres. También Gigax en 2008 hace un experimento sobre roles u oficios en inglés, francés y alemán. En este caso, los estudiantes hablantes de distintas lenguas leyeron 36 textos cada uno en su lengua materna. Estos textos contenían 2 oraciones. Una oración, o 2 oraciones en plural. En algunas de ellas estaban escritas en masculino genérico y en otras no. Un ejemplo de estas 2 oraciones son, el primero, the social workers were walking through the station, y la segunda oración hace pensar que había mujeres en el grupo, no que solo hubiese mujeres. La segunda oración, en este caso, sería since sunny weather was forecast, several of the women weren't wearing a coat. Algunas de estas oraciones las oraciones estaban clasificadas según puestos de trabajo con estereotipos de género muy marcados, mientras otras no. Por ejemplo, estereotipos de género muy marcados serían matronas o enfermeras, y entre los masculinos serían cirujanos, informáticos o ingenieros. La tarea realmente consistía en decir si la segunda oración era coherente con la primera. Tenían que decir sí o no. Se esperaba de ellos que dijeran siempre que sí, pero este no fue el caso y además se veía el tiempo de reacción. Lo que encontraron fue que cuando las descripciones estaban escritas en masculino plural, la forma gramatical tenía más efecto en las respuestas que en la estereotipicidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, cuando no había información o sea, cuando estaban escritos sin que hubiese marca de género del masculino plural, la representación del género, o sea, la coherencia que es la frecuencia con la que se decía que eran coherentes o no, estaba más marcada por los estereotipos. Vale, hemos visto bastante bibliografía, bastantes datos sobre todo esto y vamos ya a la última línea, ¿no? ¿Podemos cambiar el mundo cambiando cómo hablamos? Bueno, tenemos razones para pensar que el lenguaje es herramienta de cambio. No voy a entrar en muchísimos experimentos sobre esto, pero hay bastante experimentación que muestra que el lenguaje es una herramienta potente de transmisión de información y de estereotipos asociados a comunidades o grupos sociales. No solo cómo hablamos a los miembros de una determinada comunidad, sino también cómo hablamos de ellos delante de otras personas, y no solo de manera directa en el sentido de insultar o de mostrar directamente estereotipos, sino también en la tonalidad o en cómo hay estudios que muestran ahora mismo que una persona que constantemente habla a los miembros de un determinado grupo de manera paternalista o como si fueran tontos o tontas, delante de los niños, lo que hemos visto es que los niños lo que aprenden es que los miembros de ese grupo social son tontos. ¿De acuerdo? Y esto se ha visto, o son menos eficientes o son menos... y esto ocurre con niños que tienen entre 4 y 6 años. Esto es un ejemplo de una de las cosas que sabemos ahora mismo. Pero también hay algunos experimentos que ponen de manifiesto, se han entendido como que las formas femeninas en el lenguaje, en lo que se llama el lenguaje no sexista, pueden incidir negativamente en la valoración del mundo laboral, pero lo que entendemos nosotras de estos estudios es que parece que los estereotipos pueden permanecer a pesar de que se empleen formas no sexistas, sobre todo en el mundo laboral. Hay un experimento de Merkel en 2012
con el sufijo esa en italiano para referirse a profesiones femeninas. Y hay otro experimento de Formanowicz en 2013 que documentan que las mujeres que buscan trabajo y presentan con títulos en femenino en polaco reciben menor valoración que las que lo utilizan en femenino. Es importante decir que en el segundo experimento, en el de Formanowicz, se hace un test ideológico y lo que se muestra es que las personas que tienen que valorar los currículums de estas mujeres tienen diferentes actitudes dependiendo de su ideología. Entonces, personas que se consideraban a sí mismas más progresistas eligieron más a mujeres que utilizaban los títulos en femenino que las personas que se consideraban a sí mismos conservadoras. Bueno, pues habiendo visto todas estas estrategias y argumentos y experimentos que hay para defenderlos y datos empíricos que consideramos relevantes, vamos ahora a discutir los argumentos que se han dado en contra de las propuestas. Vale, estos son los 4 argumentos en los que me voy a centrar. El argumento gramatical es arbitrario, es decir, la identidad de género de la persona no tiene por qué coincidir con el género gramatical del lenguaje. La falsa ambigüedad, el debate sobre el sentimiento de exclusión y el argumento de la dificultad y de la economía del lenguaje. De acuerdo, Scandell-Vidal explica que el género gramatical en español es arbitrario y que no está relacionado con la identidad de género o con el sexo de la persona. Hay ejemplos de esto, como lo son la lámpara o la palabra suelo. No hay nada en la lámpara o en el suelo que los haga femeninos o masculinos. Esto también ocurre con grupos de personas como la persona o la gente. Sin embargo, como ella misma afirma, los 2 géneros gramaticales de los que disponemos también nos permiten reflejar de manera sistemática si el individuo al que se hace referencia es varón o mujer. Decimos el padre, la madre, el cuñado, la cuñada, el actor, la actriz, el pianista, la pianista. Scandell-Vidal afirma que a lo largo del tiempo, en muchos casos, se han ido transformando las palabras que refieren a oficios y que invisibilizaban a la mujer y que ahora ya se utilizan en femenino incluyendo a la mujer. Y esto se ha aceptado y se acepta. Sin embargo, ella aún así va a defender que el masculino genérico no es ambiguo. Y ahora entraré en la argumentación. Mendivil-Giró en 2020 defiende que el sexo o la identidad de género no forman parte de la información contenida en la representación léxica de las palabras en masculino genérico. ¿De acuerdo? Y pone este ejemplo. Él afirma que la palabra empleado contiene la información con la siguiente definición, que sería persona que trabaja para otra persona o empresa. Lo que está haciendo es optar por una teoría en la que el contenido informacional de la palabra empleado se reduce a una definición o una descripción en el que la identidad de género de la persona no estaría incluida. Es decir, no hay ninguna razón conceptual por la que en empleado, al igual que en suelo o en lámpara, vayamos a pensar se incluya el género. Sin embargo, esto es bastante discutible, dejando de lado que sea el significado de la palabra empleado, se puede optar por una teoría diferente en la que la palabra empleado no solamente incluiría esta definición, sino que incluiría otros rasgos como el prototipo o el estereotipo. Hay además evidencia por parte de quienes defienden el neomorfismo que sugiere que el género gramatical asignado a los objetos puede influir en cómo se conceptualizan esos objetos. Por ejemplo, Semek-Nuss en 2017 hace un experimento con hablantes de alemán, francés y rumano. El experimento está hecho en inglés y lo que tienen que hacer es dar 3 adjetivos en inglés para objetos inanimados, por ejemplo, para una cuchara.
Después se les pide que traduzcan ese nombre en inglés a su lengua materna y se hace una comparación de corpus. Lo que encuentran en la comparación de corpus es que los adjetivos que se habían asignado a los objetos que en su lengua materna tenían marcas gramaticales en masculino son adjetivos que se usan más a menudo para hablar de hombres. Y en los sustantivos que tienen marca de género femenino en su lengua materna son adjetivos que se usan más frecuentemente para hablar de mujeres. Entonces, aunque es verdad que el género gramatical es arbitrario, eso no quiere decir que no vaya a tener un impacto en cómo pensamos en los objetos de los que estamos hablando. Vamos de aquí al argumento de la falsa ambigüedad. El argumento de la ambigüedad del masculino genérico, que es el argumento que he presentado antes, ha sido ampliamente criticado y una de las perspectivas de las que se ha criticado es que la marca gramatical de género masculina, aunque puede ser ambigua, no lo es en el sentido de que las propuestas del lenguaje no sexista proponen. Scandell-Vidal en 2020 admite que el contraste entre los dos géneros del español da lugar a un contraste asimétrico, en el que el femenino es específico y marcado y solo es aceptable para indicar ese valor concreto. Mientras que el otro es no marcado, de modo que puede usarse indistintamente para hablar de hombres y mujeres. Ella pone el ejemplo de las palabras día y noche y dice que son asimétricas. La noche siempre se utiliza para hablar del periodo de tiempo que va desde el atardecer al amanecer, mientras que el día se puede utilizar para hablar del tiempo que va al revés, la noche desde el atardecer hasta el amanecer y el día desde el amanecer hasta el atardecer, pero también se puede estar hablando de las 24 horas del día, incluyendo día y noche. Lo que está diciendo Scandell-Vidal es que esto es lo que ocurriría con el masculino. Hay una pequeña cuestión con respecto a esto, que es que muchas personas han considerado que la palabra día de hecho es polisémica y entonces habría que pensar sobre qué quiere decir, si es que esto es ambiguo o no es ambiguo. Pero además Scandell-Vidal pone varios ejemplos que muestran cómo incluso si la palabra hijos fuese ambigua, solo lo sería en potencia. Y esto es un poco también lo que viene a defender Mendivil-Giró. Afirma que cuando alguien le pregunta ¿tienes hijos? Su respuesta es sí, una. Y esto es posible porque el sustantivo hijos no indica ni que sus descendientes tengan que ser varones ni que tengan que ser varios. Tanto el género como el número se toman como valores por defecto. Mendivil-Giró lo que ha argumentado es que es también que la ambigüedad del masculino es solo en potencia. Y que la idea es que las palabras como hijo solo son ambiguas cuando están aisladas, pero no en contexto. La lectura exclusiva, dice él, requiere especificación, es decir, tendría que decir Pedro tiene 2 hijos varones. Si decimos Pedro tiene 2 hijos, entendemos que está incluyendo a mujeres, a niñas. Además pone estos dos ejemplos. Todos los empleados deben cumplir el horario. Se puede despedir a un empleado si no cumple el horario. ¿De acuerdo? Una de las cuestiones que es crucial desde la postura de la invisibilidad es que en estas dos oraciones sabríamos que entre los empleados hay hombres, pero no sabemos si hay alguna mujer. Y esto es parte de lo que se quiere decir cuando hay asimetría. Pero además, Mendivil-Giró lo que afirma es que todos los empleados deben cumplir el horario, incluya mujeres, y si no fuese así, la oración C sería contradictoria. Todos los empleados, sean hombres o mujeres, deben cumplir el horario. ¿Por qué? Pues porque si estuviéramos diciendo todos los empleados y empleados refiriese solo a hombres, al decir sean hombres o mujeres, estamos llevando a una contradicción. Sin embargo, desde una idea más de la ambigüedad, también podemos decir que lo que hace sean hombres o mujeres es realmente desambiguar el significado de empleados.
Vamos a entrar un poquito más en detalle en qué es la ambigüedad muy brevemente. Normalmente se entiende que una expresión es ambigua cuando tiene varias interpretaciones posibles. Y de ahí que la mayoría de las palabras o expresiones que utilizamos sean ambiguas. Y, por ejemplo, un ejemplo de ambigüedad, un ejemplo típico de ambigüedad sería la palabra banco, que puede ser para sentarse o puede ser para sacar dinero, pero voy a utilizar este porque es más visual. Aunque en español la diferencia sea, o sea, aunque se pronuncien igual, no se escriban diferente. Y se escriban diferente. Si yo digo ahí hay una vaca, o he visto una vaca, realmente la palabra, aquí esta oración podría ser ambigua entre estas dos interpretaciones de vaca. Sabemos que la palabra vaca como animal es más frecuente en uso que la palabra vaca como coche, por lo tanto hay una interpretación o una lectura más rápida hacia esa oración o a la palabra vaca para entenderla como la vaca animal. Esto es solamente porque hablamos más de animales que de vacas de coche. Sin embargo, si yo estoy en un contexto diferente en el que digo, en el que estoy con una amiga que sé que se va a comprar una vaca para un coche y me dice, ayer vi una vaca, pues yo voy a saber que no es una vaca animal, voy a saber que es una vaca de coche. Normalmente no entendemos que por eso estas palabras dejen de ser ambiguas. Y voy a poner otro ejemplo. Marta vio un extraterrestre con un telescopio. Esto es un ejemplo de ambigüedad sintáctica. La lectura más fácil o primera es que Marta llevaba el telescopio. Sin embargo, puede ser que quien tenga el telescopio sea el extraterrestre. Repito la oración, Marta vio un extraterrestre con un telescopio. De acuerdo. Entonces, estas oraciones se consideran ambiguas a pesar de que por nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo o por cómo hablamos normalmente haya una lectura de la oración que parezca más natural. Tanto Escandel como Mendivil afirman que la interpretación más natural de estas oraciones es la que incluye a mujeres o a niñas. Vamos a suponer que esto fuese cierto, que no, seguramente lo sea, y vamos a plantearnos si eso significa que no son ambiguas. La cuestión es, o esto es lo que pienso yo, es que desde una postura de la invisibilidad no habría que pensar que todas las oraciones o todos los ejemplos en masculino genérico vayan a llevar a una primera lectura masculina. Esto va a depender un poco de algo que tiene que ver con nuestra manera de entender el mundo y de cuál es el concepto o la idea más generalizada, como ocurre con vaca o con el extraterrestre. Entonces, por suerte, a día de hoy en la mayoría de los contextos hay empleados que son tanto mujeres como hombres y eso hace que la lectura de todos los empleados deben cumplir el horario normalmente, espero, sea inclusiva, pero bueno, esto habría que verlo. Si decimos los cirujanos entraron en la sala, no está tan claro que la idea primera que se tiene de cirujanos vaya a ser la que incluye a mujeres. Habría que verlo. Según las pero lo que las defensoras de la invisibilidad quieren marcar también es que en estas oraciones sabemos seguro que hay presencia de hombres, pero no sabemos seguro si hay presencia de mujeres, y eso ocurre en todas ellas. De ahí que se hable de asimetría. Cuando decimos todos los empleados deben cumplir el horario, sean hombres o mujeres, desde una postura de la ambigüedad, el sea hombres o mujeres podría no llevar a contradicción, o una idea es que no lleve a contradicción porque lo que está haciendo es desambiguando, igual que cuando digo he visto una vaca lechera. Lechera desambigúa el significado de vaca y sabemos que no estoy hablando de una vaca de coche porque lechera hace que no esté hablando de una vaca de coche. En este caso, si empleados es ambigua entre un significado que incluye hombres y mujeres y un significado que solo incluye hombres, al decir sean hombres o mujeres, estamos inclinando directamente la balanza hacia
la inclusión de hombres y mujeres en esta oración. Hay experimentos en castellano que son bastante antiguos sobre la tendencia a interpretar oraciones como si refiriesen solo a hombres. Este es un ejemplo de este tipo: es todo hombre tiene derecho a entrar en la República y salir de ella. Parece ser que la mayor parte de las personas, cuando interpretan esta oración, la primera lectura que tienen es que se refiere solamente a los hombres y no incluye a las mujeres. Esto es un experimento bastante de 1983, habría que repetirlo, y aunque tenemos datos que ya he mostrado antes de cómo en oraciones, sobre todo donde se habla de puestos de trabajo, hay una mayor tendencia a elegir a hombres que a mujeres, estos experimentos no están hechos en castellano y no son realmente experimentos sobre la interpretación de la ambigüedad, sino que son más sobre qué tipo de... o sea, si tenemos una mayor o menor tendencia a escoger hombres o mujeres en base a haber visto o haber leído una oración usando una forma lingüística u otra. Vamos al debate sobre el sentimiento de exclusión. Pongo aquí de nuevo el texto de Bengoechea, un poco para que entremos de qué estamos hablando. Ella dice: lo peor es que a través de las generaciones el pensamiento patriarcal ha ido infiltrándose en el lenguaje y se ha transmitido por esta vía hasta hacer invisibles a las mujeres. Lo más grave, hasta hacer que las propias mujeres nos mimeticemos y hablemos de nosotras mismas en masculino. Por ejemplo, nosotros, uno cree, uno mismo, todos. Hemos aprendido a pensarnos como ausentes y lo que no es nombrado o tiene una categoría diferente o subordinada dependiente de lo nombrado, o peor aún, no existe. Bueno, el argumento del sentimiento de exclusión en realidad lo que afirma es que hay muchas mujeres que no se sienten excluidas cuando se utiliza el masculino genérico. Ignacio Bosque es un ejemplo de una de las personas que han utilizado este argumento, lo hace en 2012, cuando hace referencia a los discursos de mujeres feministas que han dado y dan sin hacer uso del lenguaje inclusivo. Uno de ellos es el de Margarita Salas en su conferencia inaugural de 2005-2006. Ignacio Bosque no solamente hace referencia al sentimiento de exclusión o de inclusión de la persona que recibe el mensaje, sino también de la intención de las hablantes. O sea, la persona que habla en lenguaje exclusivo no tiene la intención de excluir. Para mostrar un poco la línea desde la que se respondería, creemos, desde una perspectiva del neomorfismo realmente, o incluso de la invisibilidad, sería que la psicología ha estudiado las consecuencias para la identidad femenina. Esto es lo que dice Bengoechea, perdón. De este proceso de exclusión de la lengua, de no ser nombradas, de estar semi-escondidas en las formas masculinas. Parece que la imposición del uso obligatorio y automático del masculino causa en las mujeres la negación de sí mismas, un proceso de alienación y de pérdida de identidad. Lo que está diciendo Bengoechea es que las mujeres aprendemos a ser invisibilizadas. De modo que no nos podemos sentir excluidas porque forma parte de nuestra identidad el serlo. La cuestión, y creo que es importante remarcar un poco, es que según todo lo que hemos visto hasta ahora, no se trata de si la persona que habla o quien recibe el mensaje tiene intención de excluir o se siente excluida. O sea, el sentimiento de exclusión o la intención del hablante no serían condiciones necesarias, según las líneas de argumentación que hemos expuesto, para que una expresión sea invisibilizadora o para que sea una expresión que moldee el pensamiento en una determinada dirección, que son las dos líneas desde las que trabaja la teoría de la invisibilidad y la del neomorfismo. Y finalmente, el argumento de la economía del lenguaje. El argumento de la economía del lenguaje ha sido uno de los más discutidos, y esto es curioso porque realmente el argumento de la economía del lenguaje solo funciona con estrategias concretas para el lenguaje no sexista, sobre todo para la duplicación.
Este es un ejemplo que sería: los empleados y las empleadas avisaron a los profesores y profesoras del colegio de que sus hijos y sus hijas no podrían ir al colegio ese día. Lo que se ha argumentado es que este tipo de oraciones van en contra de la economía del lenguaje porque son difíciles de procesar, porque se hace repetición continuada de lo que está, de la misma palabra una y otra vez. Entonces, primero vamos a pensar sobre qué es la economía del lenguaje. Ha habido bastante discusión sobre qué es la economía del lenguaje y se han dado bastantes definiciones de cuál es este principio. Voy a describir algunas de ellas. Spencer, en 1852, entiende que el lenguaje es un aparato de símbolos para la transmisión de pensamientos en el que se tiende a reducir la carga mental en la persona que recibe el mensaje cuando interpreta la información que quien emite el mensaje quiere transmitir. Whitney, en 1868, afirma que la esencia de la economía del lenguaje es hacer las cosas fáciles en el discurso para economizar el esfuerzo de trabajo de expresarse. ¿De acuerdo? En este caso se está poniendo el foco en el hablante. Y Xiao afirma que la persona que habla normalmente decide utilizar el menor número posible de palabras para comunicar la mayor cantidad de información. Entonces, lo que todas estas definiciones tienen en cuenta, en primer lugar, es que la economía del lenguaje es un principio que tiende a utilizarse en la comunicación lingüística y no una norma que las hablantes estén obligadas a seguir. De hecho, tal y como dice Álvarez Mellado, aunque exista una inclinación hacia economizar, esta no es obligatoria y hay muchos casos en los que nos lo saltamos, sobre todo para hacer énfasis. Estos son ejemplos de distintas maneras de decir no, y las utilizamos porque dan énfasis y porque realmente expresan más que no. Y según cómo entendamos el principio de economía del lenguaje, podemos decir que expresando más realmente si expresamos más diciendo esto, realmente quizás estamos aportando mucha más información y sí que estamos siendo económicos. Entonces, pero sobre todo, es importante recalcar que no es obligatorio. Y hay que plantearse si realmente el lenguaje no machista es más difícil de entender. Y volvemos a las investigaciones empíricas. Friedrich y Hayes, en 2019, hicieron un experimento en el que 355 personas leyeron un texto en el que se utilizaba el mismo texto, bien solo en masculino plural o bien con duplicaciones femenino y masculino, con estrategia de duplicación de manera consistente. Y después de leer el texto, las personas tuvieron que responder a un cuestionario de comprensión y no hubo diferencias de comprensión entre quienes leyeron un texto u otro. Brown, en 2007, hace un experimento con 86 personas hablantes nativas de alemán que leyeron 3 versiones de una descripción ficticia en la que se utilizaban nombres personales en una versión masculina genérica y en otras 2 versiones de estrategias del lenguaje inclusivo. Una con duplicaciones o epicenos, es decir, no se hacía un sobreuso de las duplicaciones en el que se dice profesores y profesoras, alumnos y alumnas, sino que se empezaba haciendo eso y luego se decía el profesorado, el alumnado, y el tercer texto con neografismos. Y posteriormente los participantes tuvieron que responder a preguntas sobre el contenido del texto y sobre la calidad del texto. Obtuvieron los mismos resultados sobre la inteligibilidad y sobre su capacidad para recordar lo que decía el texto en los 3 textos. Y finalmente, Sunino y Stevie llevan a cabo un experimento online en español y en Argentina en el que las personas participantes tienen que leer 12 oraciones. Algunas aparecen escritas con la X, otras con la O y otras con la E. En este caso no estamos hablando de duplicaciones, estamos hablando del coste de procesamiento, que también se ha hablado mucho del coste de procesamiento de la X, por ejemplo, de la E. Además, hay oraciones con ejemplos de baja estereotipicidad y de alta estereotipicidad. Por ejemplo, ejemplo de baja estereotipicidad serían maestros, maestres y maestras,
y los de alta estereotipicidad serían puestos de trabajo típicamente masculinos. Aquí uno de los ejemplos que utilizaron es plomeros. Y luego se les hace preguntas como, por ejemplo, ¿a cuál de las siguientes opciones pueden referir los maestros? Y tenían que responder entre varias opciones. Además, se les mide el tiempo de lectura de las oraciones. Aunque se observan diferencias en cuanto a los tiempos de lectura según morfología, no son diferencias significativas. Y, sin embargo, sí que hubo grandes diferencias de estereotipicidad. Es decir, independientemente del género gramatical que se usara, las oraciones que se clasificaron como más estereotípicas supusieron un tiempo de lectura más largo y, en general, los hombres tuvieron tiempos de lectura más largos que las mujeres para todas las estrategias. Tenemos que tener en cuenta que todo esto que os he contado es sobre el esfuerzo del oyente y no del hablante. Y esto es importante porque el principio de economía del lenguaje no solamente es sobre el coste para el oyente, sino que también es el coste para la persona que está hablando. Tenemos tendencia a hablar de la manera que nos resulta más fácil para la persona. Por un lado, algunas defensoras del lenguaje inclusivo han afirmado que queda en la elección personal de la persona cuánto esfuerzo quiere hacer a la hora de hablar y dependiendo de qué quiera transmitir, pero sobre todo no hay una necesidad de utilizar la misma estrategia de manera continuada. Es decir, tenemos otras muchas estrategias que se han explicado al principio y no hay ninguna necesidad de continuamente hacer duplicaciones. Vale. Pues visto todo esto, voy a hacer así como muy brevemente algunas de las conclusiones que hemos extraído a Laura y yo de toda esta investigación y de todo lo que hemos encontrado. Lo primero que resulta evidente es que hay mucha evidencia empírica que se ha ignorado en los debates de los medios de comunicación, que hay muy poca evidencia en castellano y mucha en otras lenguas. Pero de todo esto, de la evidencia empírica de la discusión teórica, lo que nosotras deducimos es que el uso de determinadas formas del lenguaje inclusivo sí parece crear un efecto en el oyente, al menos a corto plazo, como hemos visto en algunos de los estudios de la tendencia más neowolfista, que los estereotipos y el sesgo masculinos, que son ajenos o en principio previos al lenguaje, tienen un gran poder que hacen que las estrategias del lenguaje inclusivo no garanticen un cambio social a largo plazo. Sin embargo, es posible que el lenguaje sí que sea uno de los vehículos con el que el cambio se vaya construyendo a largo plazo. Y esto es todo, muchas gracias y bueno, si queréis hacerme preguntas, pues ya está. ¿Hola? Vale, pues muchas gracias, Marina. Vamos a abrir ahora el tiempo de preguntas. En principio se va a respetar el orden de petición, pero a veces no lo vamos a poder saltar, con el objetivo de que la discusión sea lo más equilibrada y equitativa posible. Y bueno, para intervenir, como sabéis, levantar la mano y yo os voy dando paso. A ver, vale, pues Tomás, cuando quieras. Tomás, creo que tiene el micro silenciado. Ahora sí se me escucha. Vale, disculpen que estoy ahora aquí en casa. A ver, iba a hacer el siguiente comentario. La verdad es que la charla me ha parecido súper interesante con respecto al tema del lenguaje y el lenguaje inclusivo. Yo iba a comentar lo siguiente porque yo considero que otra forma, aparte de cambiar la forma en la que hablamos, creo que también es importante, por ejemplo, tener en cuenta en cómo nosotros interpretamos el lenguaje que se nos da. Yo desde hace mucho tiempo llevo siguiendo a una filósofa argentina llamada Roxana Kramer, que ella comenta que a la hora de interpretar un mensaje se debe usar el siguiente método hermenéutico. Roxana Kramer considera que a la hora de interpretar algo que se nos dice o un texto,
tenemos que, y el texto tiene varias formas de ser interpretado, pues debemos de usar aquella forma de interpretación que sea, digamos, la menos benigna. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, la frase de los profesores, esa frase puede ser interpretada pues como que todos ahí son varones o que es un grupo mixto. Pues dependiendo del contexto, pues se debería de tomar aquella forma de interpretación que resulte la más benigna, por así decirlo. Entonces, mi comentario es simplemente ese, que no solo creo que deberíamos tener en cuenta el lenguaje que usamos, sino el cómo nosotros interpretamos el lenguaje, pero la charla me ha parecido bellísima. Laura ha levantado la mano, no sé si es porque quiere decir algo o porque va aparte de lo que quiere decir. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, sería un comentario relacionado con lo que Tomás acaba de mencionar. Si quieres que lo comente. Sí, sí, sí. Vale. Me parece muy interesante lo que mencionas porque habla de, o sea, principalmente lo que mencionas no va tanto con qué interpretación tenemos, sino qué queremos interpretar, que eso es bastante diferente. O sea, yo soy lingüista, así que hablo un poco más desde mi apartado de conocimiento y en realidad lo que hemos visto sobre todo en estudios psicolingüísticos, es decir, sobre la interpretación, sobre todo en estudios en los que tenemos que interpretar de forma rápida, o sea, como en una comunicación como la actual, en la que yo estoy escuchando un diálogo y tengo que pensar rápido para responder a ver qué es lo que voy a decir, ¿vale? En este tipo de contextos, nuestra interpretación no es pensada, consciente, revisamos todas las posibles interpretaciones, no, sino que vamos a lo que es la interpretación más habitual o estereotípica, depende qué tipo de expresión escuchemos. Y en el caso, por ejemplo, de términos ambiguos o, bueno, sin marcas de género, como puede ser, por ejemplo, en castellano, las personas, o como puede ser cuestiones como formas masculinas, con una interpretación posiblemente genérica, parece ser que en castellano no hay tantos estudios, pero en otras lenguas lo que se ha observado es que la tendencia es a interpretarlas como si fueran varones únicamente lo que nos encontramos allí. Eso no significa que con tiempo, es decir, si me ponen una oración enfrente que es los alumnos de esta universidad han aprobado todos los exámenes, ¿vale? Yo puedo pensar, obviamente van a ser alumnas y alumnos, sino que la primera interpretación o la interpretación rápida que obtenemos suelen ser de varones. Eso en muchos contextos, ¿vale? Lo he dicho, en castellano faltan muchos estudios sobre esto, pero creo que lo importante es remarcar que la mayoría de los estudios que observamos no son tanto sobre qué cosas podemos interpretar con una expresión ambigua o con formas en las que no nos especifican el género de las personas a las que se está haciendo referencia, sino en nuestra comunicación rápida, qué interpretación es la más habitual y con qué representación realmente. Que creo que eso es lo que... Aparte de que mi respuesta iba un poco por la línea de lo que está diciendo Laura, o sea, en lo que una cosa es como, no sé, no tengo muy claro porque yo no conozco el trabajo de esta filósofa, cuánto poder de decisión tiene realmente una persona para interpretar un texto. O sea, creo que una cosa podría ser la actitud con la que alguien se enfrenta hacia algo, es decir, voy a hacer una interpretación benigna, pero normalmente cuando hablamos la interpretación es rápida y es bastante inconsciente, no se decide cómo se interpreta algo. Quería también yo preguntarte sobre esto, sobre de qué tipo de qué tipo de contextos es de los que está hablando, si está hablando más de, como dices que es un trabajo más de hermenéutica, si está hablando de qué actitud tener a la hora de escuchar a alguien o si se trata de, pues de lo que hemos estado hablando aquí, de lo que ha dicho Laura, de cuando alguien te habla, o sea, la interpretación primera que uno tiene no es consciente, no la puedes decidir, no sé cuál era la idea que estabas planteando. Sí, la idea, vamos a ver, lo que dijo antes tu compañera es totalmente cierto. O sea, vamos a ver, la interpretación primera no tiene necesariamente por qué ser la interpretación más benigna. Y es ahí donde, por ejemplo, Roxana hace su comentario. Tenemos que, a la hora de interpretar los textos,
interpretarlo de la forma más benigna posible, que no necesariamente después tiene por qué ser la verdadera. O sea, eso es lo que dice, que a la hora de interpretar, ¿qué es lo que te está diciendo la otra persona? Y ante las posibilidades tienes que coger la forma de interpretación que sea, digamos, la más benigna o la menos dañina o la menos discriminatoria. Es lo que básicamente es lo que Roxana Creamer, de hecho, tiene un canal de YouTube, que lo pueden encontrar y lo pueden, que ha hecho vídeos al respecto. Es bastante bueno. Yo recomiendo sobre todo seguir a esta filósofa. Y es básicamente eso, pero es cierto que muchas veces la hora de interpretar es algo automático y no siempre es la más benigna. Por ejemplo, cuando decimos, yo qué sé, el equipo de médicos muchas veces la primera interpretación va a pensar que todos son hombres, cuando no necesariamente tiene por qué ser así. Pero sobre todo, yo considero que esta forma de pensar hermenéutica la veo como algo bastante positivo para así, por ejemplo, al menos a mí en mi vida personal, esta forma de interpretar las cosas cuando estoy en una conversación con amigos me ha ayudado bastante, la verdad. Tomás, perdona, que hay otro turno de palabra, entonces, Sí. ¿queréis responder o pasamos al siguiente? No, le iba a dar la gracia y que la observaré, pero que creo que de lo que está hablando parece que es otra cosa, ¿no? O sea, realmente sí que podríamos proponer, vamos a intentar hacer la interpretación más benigna, pero no, o sea, ni desde eso no va a impedir, si el neowolfismo, si la postura más neowolfista es cierta, no va a impedir que se genere una cierta no va a impedir que se cree un cierto bias en el que a largo plazo se vaya a pensar más en hombres que en mujeres o que se invisibilice. Pero sí, lo miraremos. Muchas gracias. No sé. Ya. Jaime Rojo. No, ya estoy bien, gracias. ¿Ya? Ah, vale. Vale. Pues Maríajo, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Marina. Y yo te quería hacer una pregunta que creo que un poco has mencionado algunos estudios que iban en esta línea, pero bueno, por si podías decir algo más concluyente. Bueno, cuando presentaba los distintos argumentos, ¿no?, a favor y en contra de por qué habría que esforzarse en avanzar hacia un lenguaje no sexista, también han mencionado el papel que desempeñaban los estereotipos. Entonces, claro, parecía que no era suficiente solamente pues, con abundar más en expresiones que fueran inclusivas, porque si seguíamos manteniendo un estereotipo negativo de las mujeres, pues a lo mejor no se iba a avanzar demasiado en las cuestiones que son realmente importantes. Entonces, yo te quería preguntar si existían estudios que comprobasen o que ratificasen que el mero hecho de cambiar o de usar más expresiones en femenino tenía como consecuencia, si no directa y a gran escala, sí hasta cierto punto, de, digamos, la reversión del estereotipo negativo que se proyectaba sobre la mujer en algunos casos. Entonces estaba pensando cosas que no tienen tanto que ver con el lenguaje, pero sí con otro tipo de prácticas, ¿no? Como por ejemplo cuando se dice, cuando vayas a poner un ejemplo en tu clase de un filósofo, pues usa una mujer. O cuando vayas a hablar de un artista, en mi caso yo doy clases de estética, entonces menciono muchas obras de arte y de artistas. Bueno, pues intenta buscar, si tienes posibilidad, porque existe una mujer en un movimiento que te interesa, pues un caso femenino. Mi pregunta era, ¿se ha comprobado que hay una correlación entre el cambio en el uso de términos en femenino con la disminución del sesgo de estereotipo o no necesariamente? Puede suceder incluso lo contrario, que se abunde más. Bueno, esta era mi pregunta. Creo que lo más parecido que hay a esto es el experimento que he contado un poco con niñas, en el que se les presentan ejemplos de puestos de trabajo escritos en femenino o en masculino y se muestra que las niñas tienen una mayor tendencia a elegir a mujeres o a querer trabajar de esto cuando sean mayores. Creo que los experimentos que hay sobre este tipo de cosas, porque sí que hay estudios sobre
cómo hacer más visible a las mujeres hace que haya una mayor tendencia a querer trabajar en esos puestos de trabajo o a que se reduzcan los estereotipos. No sé si los hay a gran escala. O sea, no, creo que la manera de hacerlo tendría que ser hacer un estudio sobre, o sea, parece complicado porque no existe una sociedad en la que se haya hecho una estrategia de visibilizar a la mujer a gran escala y en la que podamos hacer un contraste después para ver si después de hacer esto ahora las mujeres son más visibles o no. Yo creo que eso ha ocurrido en nuestro contexto un poco, ¿no? O sea, pero esto más es una opinión personal. Yo no conozco ningún estudio, no sé si Laura conoce alguno, pero yo estudios así a gran escala no conozco. He respondido. Laura, ¿tú conoces alguno? Lo que quería comentar era un poco también en lo que acabas de decir en tu línea, Marina, que la mayoría de los estudios que hay sobre estereotipos de género, lo que sí que observan es que, por ejemplo, pues cuando empleas, en vez de una forma sin marcas de género, si empleas un duplicado, que sí que el hecho de tener marcas de género femeninas y masculinas hace que se piense más tanto en hombres como mujeres. Es decir, que de alguna forma rompe ese estereotipo a la hora de interpretar esa expresión. ¿Significa eso que va a haber un cambio en el estereotipo asociado a esa ocupación, por ejemplo, o a esa profesión? Ese es el paso que queda por dar. O sea, quiero decir, eso, como dice Marina, sería un estudio a escala, o sea, quiero decir que habría que hacerlo en el tiempo, observando, corrigiendo, por ejemplo, pues un grupo de personas y a lo largo de cierto tiempo observando ciertos cambios, haciendo, pues bueno, un estudio longitudinal, básicamente. Creo que podría ser interesante, pero es más complejo de que encontrar ese tipo de investigaciones. Estoy también un poco con Marina en la parte de la sensación más personal de que, bueno, sabemos que, por ejemplo, el hecho de que en puestos de trabajo, cuando se busca a alguien, ¿vale? Alguna persona candidata para un puesto de trabajo, el hecho de que el puesto de trabajo, por ejemplo, esté escrito con duplicados, o por ejemplo, o que claramente se mencione que pueden acceder tanto hombres como mujeres, sobre todo si hay estereotipicidad de género con esa ocupación, hace que se presenten más mujeres, ¿vale? Esos son también... Eso sí es verdad. Sí, así que bueno. Esos estudios no los he mencionado, pero esos también existen. Sí, están dentro de ese ámbito, sí. Es difícil distinguir los factores. Podríamos hacer los mismos experimentos a lo largo del tiempo para ver cómo va cambiando los resultados con la sociedad, pero es difícil saber qué factores son los que han influido para que ese cambio ocurra, creo. Muchas gracias. Marga. Bueno, digo un poco por los estereotipos que decía Mariajo y ya habéis contestado, pero mientras le estabais contestando me estaba acordando un poco del test de Bechdel que se aplica a las películas y a las series, ¿no? Y entonces yo creo que, por ejemplo, es claro que en las películas y las series nórdicas, desde que este test se aplica más habitualmente y algunos canales no lo exigen y demás, hay papeles protagonistas mucho más interesantes de mujeres en estos países y yo supongo que eso a largo plazo también ayuda a cambiar los estereotipos. No lo sé, no sé si se queda ahí o si fue realmente no a las mujeres, pero sí que ese tipo de medidas por cambiar estereotipos me parecen muy interesantes porque... Y después te quería preguntar que ¿con qué tipo de argumentos le contestarías tú a los argumentos que nos dan nuestros académicos de la Real Academia sobre el lenguaje inclusivo y demás? ¿Qué tipo de argumentos usarías contra así, ¿no? Unas mentes rancias en ese sentido. Algunos de esos argumentos son los que se han expuesto, ¿de acuerdo? Uno, el argumento del sentimiento de exclusión, por ejemplo, es uno de los argumentos que se dan desde la Real Academia Española. El argumento del principio de economía del lenguaje es uno de los argumentos que se dan. No sé si estabas pensando en algún argumento concreto.
Hay bastantes más argumentos que se han dado en contra, pero bueno, ya he ocupado una hora de, de charla, si quisiera hablar de todos. Pero bueno, la respuesta, yo estoy, lo he presentado con bastante distancia, creo, pero yo estoy de acuerdo con la idea que he expuesto de que creo que el sentimiento de exclusión no es lo que hace que algo sea invisibilizador o no. Entonces, bueno, esta sería mi respuesta. Yo iría con esta respuesta para, por ejemplo, este argumento. ¿Sí? Vale. Claudia. Gracias. Bueno, tengo que decir lo primero que me ha encantado la charla y me ha parecido interesantísimo todos estos datos empíricos que has ido dando. Y yo lo que te quería preguntar o lo que os quería preguntar era si habéis pensado qué consecuencias, si a partir de todas estas, bueno, los sesgos que ponen en juego, los enunciados en masculino, supuesto masculino genérico y tal, si habéis pensado qué extraer de toda esta evidencia No la oigo. sobre la semántica de los enunciados que contienen masculinos y en contraposición con los que... No te he oído, Claudia, lo siento. No. Perdón, es que no sé si falla mi conexión. Bueno, lo que quería preguntar era sobre si pensáis que se pueden extraer consecuencias de toda esta discusión que habéis presentado acerca de la semántica de enunciados como los que habéis mostrado, ¿no? Como el masculino en contraposición a el lenguaje no sexista. Pues los cirujanos han entrado en la sala, los cirujanos y las cirujanas han entrado en la sala. Y bueno, lo que estaba pensando es que uno puede decir algo así como muy sencillo sobre el contenido, o sea, puede analizar el significado de los cirujanos como la manera descriptivista, es decir, es que los cirujanos solo refiere a los cirujanos hombres, mientras que los cirujanos y las cirujanas refieren a el grupo formado por hombres y mujeres. Y entonces quería preguntar si pensáis que esto es todo lo que hay en la semántica de este tipo de expresiones o si por el contrario pensáis que se pueden analizar de otra forma, pensando que a lo mejor cosas que hemos aprendido de los slurs o los términos peyorativos que se pueden traer a este debate, ¿no? O sea, estaba pensando en, bueno, está esta idea de Camp de que los slurs vienen asociados a una perspectiva y que el hablante que utiliza un slur se compromete con una perspectiva, pues quizá algo parecido está ocurriendo con el lenguaje inclusivo, no sexista, cuando dices los cirujanos y las cirujanas, de alguna manera no es que lo que estás diciendo se agote en ese significado descriptivo, sino que quizá hay más capas de significado que aquí que se están desplegando aquí en este tipo de usos del lenguaje. Entonces, bueno, lo que quería un poco era saber vuestra opinión sobre cuál sería la manera de abordar la semántica de estas expresiones. Vale, yo realmente no hemos trabajado sobre teorías semánticas más en este sentido. Nos hemos enfocado más en analizar realmente qué es la ambigüedad y en responder a los argumentos que se han dado. Efectivamente, como dices, hay muchísimo trabajo de semántica sobre otras expresiones que tienen varios significados, como ocurre con los slurs y como otras muchas expresiones que quizás se podrían aplicar, pero la verdad es que yo no he trabajado sobre esto, o sea que, bueno, no sé si tú, que sí que has trabajado sobre esto, sí que tienes una opinión más clara y por eso lo comentabas, pero yo tendría que pensarlo, o sea, sí que creo que tendría algo que decir, pero no es en lo que yo he estado trabajando. Laura... Sí, nada, quería comentar, muchas gracias Claudia por el comentario de los slurs, que también considero que es interesante. No sé si es exactamente el mismo tipo de fenómeno o se podría analizar de forma similar, porque como dice Marina, creo que en este caso estamos hablando de expresiones que pueden ser ambiguas y que de los estudios por lo menos que ha habido empíricos se observa es que sí que puede haber cambios. Por ejemplo, sí que se ha observado en algunos estudios que cuando hay sobre todo mujeres
que están más comprometidas con emplear un lenguaje inclusivo, que tienden a entender algunas expresiones sin marcas de género o masculino genérico como excluyentes, como únicamente refiriéndose a varones. O sea, como que parece que incluso también ciertos usos o ciertas perspectivas que podemos tener en cuanto al uso del lenguaje, el uso más inclusivo o no, el masculino genérico y este debate que hay, sí que puede hacernos incluso cambiar de alguna forma inconsciente, en gran medida, nuestra forma de interpretar el lenguaje. Pero así tanto como hablar, o sea, como se han analizado los slurs, con perspectivas, creo que, bueno, tendría que revalorarlo un poquito, pero considero que igual son fenómenos diferentes. Creo que se podría hacer, pero no se ha hecho. Nosotras no lo hemos hecho y no se ha hecho. Pero efectivamente se parece en el sentido, alguien podría decir que los slurs también son ambiguos. Y si se puede transferir la ambigüedad de decir que los slurs son ambiguos, supongo que se puede aplicar el mismo tipo de... Pero la verdad es que yo no lo hemos trabajado. Pero bueno, muchas gracias. Es bastante interesante y lo podríamos hacer. No sé, Claudia, si tienes alguna idea. Nada, muchas gracias. Gracias. Era saber vuestra opinión sobre esto. Manuel. Hola, hola Marina y Laura, que no conocía. Hola. Muchas gracias, me ha parecido estupendo. Realmente este es el modo en que se deben abordar estas cosas, con datos y en fin. Y debería haber muchos más datos en español, realmente es una pena que no los haya. Bueno, pero yo quería, en plan, ponerme en la piel de los académicos y mencionaros... a mí el argumento que más me conmueve es puramente fenoménico, no tengo datos, es el argumento de la economía. Entonces, las respuestas que habéis dado me parece muy razonable que uno intente dar esas respuestas, pero, y yo ya digo que solo tengo la experiencia fenoménica de tratar de escribir así o de hablar así. A mí me parece que la dificultad es enorme, es decir, y estas razones que habéis dado de que se puede comprender igual, estos estudios, pues está muy bien, debería haber muchos más, pero yo dudo que no muestren que al menos el tránsito, digamos, de una forma de hablar a otra requiere un esfuerzo enorme de nosotros, y la cuestión está en si el esfuerzo compensa o si está justificado realmente. Sí, es una cuestión empírica. Si no, va a pasar, yo no sé, hay un ejemplo que utilizan mis amigos economistas siempre a propósito de estas cosas, que es el de la configuración de los teclados. No sé si muchos sabéis que la configuración de los teclados que tenemos proviene de cuando se escribía con máquinas de esas que muchos de vosotros ya no sabéis qué pinta tienen. Está hecha para hacer que tecleemos de la forma más inepta, más poco eficaz posible, porque las máquinas aquellas de hace 30 o 40 años tenían el problema de que si ibas muy deprisa, todos los tipos se bloqueaban. Entonces, realmente está hecho, están configurados los teclados para que la gente que tiene habilidad y que escribe rápidamente no escriba tan rápidamente como podría hacerlo. Sin embargo, pese a que esas máquinas han desaparecido, aquí seguimos y los teclados que tenemos no tienen ese problema. Aquí seguimos con ello. Es decir, las generaciones que hemos aprendido a escribir con este teclado nos negamos a que nos los cambien por otros mucho más eficientes, simplemente pues porque nos iba a costar mucho cambiar la convención. En fin, entonces mi duda es si el hecho de que cambiar a ese lenguaje requiera un esfuerzo, no sé si tan grande como el de cambiar a aprender a utilizar teclados más eficientes, pero me temo que sí. Está justificado. Y eso es lo que hay también en plan empírico. Hay el hecho, no sé si es un hecho, pero eso me dicen mis amigos lingüistas, de que hay lenguas como, Laura decía, que no se sabe, en este tono neutro que habéis utilizado todo el tiempo, que está perfecto. Es decir, bueno, realmente no sabemos qué efecto podría tener que hiciéramos ese cambio sobre los valores que nos importan, sobre en qué medida podría afectar a que la sociedad sea más inclusiva. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, a uno le dicen que hay lenguas en las que
Es decir, no hace falta esperar 20 años a ver qué pasa si cambiamos las convenciones en castellano. Hay lenguas donde ya esas convenciones ya existen. Es decir, son lenguas que no tienen masculino y femenino. No tienen esta... Entonces hay que mirar qué pasa en esas sociedades, ¿no? Entonces, entre esas lenguas, por lo que me dicen, está el húngaro y está el turco. Entonces no parece que sean lugares donde se haya mejorado mucho en cuanto a la igualdad de género. En fin, Vale. era esta reflexión. Solo porque como os habéis metido con Ignacio Bosque y me sabe mal, pues... en fin. Bueno, los estudios que tienes razón, los estudios que hemos mostrado son siempre desde la perspectiva del oyente, no de quien habla. Y mi experiencia también es que es más difícil. O sea, yo no creo cambiar la manera en la que hablamos, sea por el lenguaje inclusivo, sea por cualquier otra cosa, pero como cuando cambiamos de repertorio y tenemos que hablar de manera más formal o tenemos que hablar, supone un esfuerzo no hablar de la forma en la que hablamos normalmente. Sobre si merece la pena o no, yo creo que sí que tenemos evidencia que a mí me merecería la pena intentarlo, sobre todo en determinados contextos, viendo cómo puede afectar a nivel cognitivo a las personas que te están escuchando. Eso por un lado. Por otro lado, Laura sabe más de las lenguas, si tienen marcas de género o no. Yo he presentado aquí 2 ejemplos de 2 lenguas que en principio que utilizan el femenino genérico, y es verdad que no hay una relación directa. Hemos hablado de eso, de cómo no se puede establecer una relación directa entre estas marcas de género y una sociedad más igualitaria, porque hay otros muchos factores en juego. Pero eso no significa que la manera en la que hablamos no sea uno de los factores a tener en cuenta y que pueden estar cambiando la sociedad. Y aunque no tenemos datos para saber si eso ocurre a gran escala, los tenemos a pequeña escala. Y parece que es un poco, el esfuerzo que le cueste a cada persona hablar de una determinada manera u otra, según si le cree que merece la pena o no, hasta cierto punto parece una decisión personal. Sobre el turco y el húngaro se lo voy a dejar, si Laura quiere hablar sobre esto, no sé si quieres hablar sobre esto, se lo voy a dejar un poco a ella, que sabe un poquito más de esto que yo. Bueno, sobre el turco y el húngaro me pillan un poquito más lejos, pero sí que puedo hablar un poco sobre el vasco, sobre el euskera, que es una de mis lenguas maternas, además. En este caso, por ejemplo, el euskera es una lengua que no tiene distinción de géneros gramaticales, o sea, de género gramatical. Pues como sucede en inglés, digamos, si hablamos de irakasleak, teachers, digamos, por no decir profesores o profesoras, ¿vale? No hay marcas de género, tampoco en los pronombres. Así que me gustaría decir que la sociedad euskaldun, hablante de euskera, es completamente no sexista y hay una sociedad igualitaria, cosa que no es cierta. Como ha mencionado Marina, no es que el lenguaje determine el tipo de sociedad que tenemos, sino que partimos de que tenemos una sociedad en gran parte no igualitaria y que hay ciertas expresiones lingüísticas que pueden mantener esos estereotipos que tenemos en cuanto a, quiénes realizan acciones en el mundo de forma más habitual, por ejemplo. Entonces, considero que aquí lo que tenemos que, sobre todo ya hablo desde mi perspectiva, para mí son relevantes principalmente estudios empíricos, como por ejemplo los que muestran que cuando se presenta se busca una persona para un puesto laboral, el hecho de que el escrito de esa búsqueda de una persona candidata se escriba, por ejemplo, con duplicados o que se haga muy clara referencia a que tanto hombres como mujeres pueden participar en ese estudio, hay más mujeres que se presentan a ese tipo de llamamientos. Entonces, creo que eso es importante para que haya un cambio social también. De ahí que, coincidiendo, de acuerdo con Marina, como ha mencionado en la última parte, en cuestiones relacionadas con el lenguaje como herramienta para un posible cambio social, o sea, no como
único elemento que determinará el cambio posible en nuestra sociedad, pero sí como herramienta considero que es relevante, sobre todo también teniendo en cuenta que conocemos, por ejemplo, en el caso de revitalización de culturas minorizadas, por ejemplo, el lenguaje se suele emplear como una herramienta relevante a la hora de revitalizar ciertas culturas minoritarias o minorizadas. Entonces, bueno, pues sabemos que el lenguaje puede tener un papel relevante como símbolo o como herramienta de posibles cambios. En cuanto a lo que mencionabas, Manuel, sobre Ignacio, tengo la suerte de decir de que a Ignacio Bosque es una persona a la que adoro, pero bueno, eso no significa que no podamos tener una discusión crítica sobre algunos temas. Y en este sentido, bueno, pues creo que traer al debate estudios empíricos y resultados sobre estudios empíricos creo que es relevante. Quería hacer yo otro comentario de algo que se me ha olvidado. Has hecho una reflexión que me ha parecido que iba en la línea de como es más difícil para el hablante hablar así, a largo plazo no se va a hablar así porque va a desaparecer porque existe esa tendencia a la economía del lenguaje. El hecho es que esto no está ocurriendo, o sea, cada vez se usa más, no menos. Entonces... No lo decía, disculpa, eso no lo he dejado claro, pero lo que quería decir era que si yo solo me cambio el teclado, no voy a ninguna parte. Vale, Esto es una cuestión colectiva. Sí, vale, eso lo he entendido. Vale. Entonces, No, creía que querías decir como que a largo plazo los teclados tienden a cambiar porque es como resulta más... Vale, sí, sí. O sea que si no tengo la aquiescencia de un número significativo de la gente que participa en esto, no merece la pena que haga yo el esfuerzo. Eso quería decir. No, por supuesto. Bueno, hay bastante gente que está haciendo el esfuerzo y de hecho está siendo cada vez más común, sobre todo a la hora de escribir y en redes sociales más que hablados, seguramente por cuestiones relacionadas por cómo de difícil es o el esfuerzo que le supone al hablante hablar de esta manera, pero es cada vez más común en lugar de menos. Y bueno, hay muchas personas que... María José. Vale, muchas gracias. Marina, me ha gustado muchísimo la explicación y Laura también tus comentarios, etcétera. Yo tengo algunas sugerencias porque es un tema que me interesa personalmente y profesionalmente, ¿no? Tengo que decir ya de manera un poco así biográfica que cuando se apareció la polémica con Ignacio Bosque, al que no conozco, pero tiene todos mis respetos, yo escribí en la prensa oponiéndome a la posición de Ignacio Bosque, no porque yo crea que sé más que él acerca de, digamos, cómo funciona el lenguaje o lo que sea, sino porque me parece que aquí hay involucrados temas, muchos temas, y que no es simplemente, digamos, la corrección lingüística o algo así, ¿no? Y de la mano de eso, una de las cosas que a mí, por ejemplo, el wordfismo y neowordfismo me produce un poco de rechazo. O sea, me gusta todo lo que has dicho y me gustan el análisis y las explicaciones, pero me produce un poco de rechazo como basal porque da la impresión de que uno piensa, o digamos, quizás no es verdad, pero parece como que tiene de trasfondo la idea de que una cosa es el lenguaje, que está por ahí, después están los conceptos que se relacionan con el lenguaje de alguna manera curiosa, y luego están las prácticas de los humanos racionales cuando nos movemos en sociedad, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil tener esa concepción, por ejemplo, lo del relativismo lingüístico y eso, pero en fin, que este es un tema que está más que discutido y debatido, no me voy a meter en eso. Pero sí que me gustaría a ver cómo lo veis, y además Laura en su última intervención creo que podría haber estado apuntando a algo parecido a lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, ya como muchos me conocéis, yo soy más bien, o sea, yo soy de orientación pragmatista, inferencialista en semántica, etcétera, ¿no? Entonces, en esta concepción, la idea es justamente, digamos, el engarce de estos niveles es el contrario. Lo primero que tenemos son las prácticas, y las prácticas tienen que ver con el apoyo que prestamos a ciertas inferencias materiales que consideramos correctas. Eso, digamos, dota de contenido a los conceptos, y en las lenguas naturales esos conceptos los representamos, digamos, externamente mediante palabras. La cosa es,
un argumento o un camino que uno podría utilizar en apoyo de las cosas que estáis diciendo, Marina y Laura, porque claro, mucha gente pone en duda y además son ejemplos clásicos y vosotras lo habéis expresado muy bien. Mucha gente pone en duda el que cambiando la palabra se vaya a cambiar el mundo. Y la respuesta es no, es que no es eso. La cuestión es, el cambio de palabra tiene que representar un cambio en las inferencias que apoyamos, y dado que las inferencias son tanto teóricas como prácticas, el cambio de palabra representa o promueve un cierto cambio cuasi automático en las prácticas habituales. Por ejemplo, el tipo de inferencia en el ejemplo del cirujano, etcétera, etcétera, no es que, ay, es mi hijo, ay, porque cirujano significa hombre. Sí, pero no porque cirujano signifique hombre, porque en las tablas de la ley Moisés dijo cirujano igual a hombre, sino porque tenemos todo digamos, la asunción que es pragmática. Pragmática quiero decir de movimiento inferencial de que el niño es huérfano de padre, se sigue, ningún progenitor puede operarlo. Cuando uno dice la madre puede ser cirujana, lo que uno hace es eliminar ese tipo de inferencias. Quita ese tipo de inferencias. ¿Qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Yo qué sé lo que hacemos con el lenguaje inclusivo. Yo estoy completamente a favor del lenguaje inclusivo y estoy completamente a favor de visibilizar a los grupos que están invisibilizados. Pero que una manera quizá de explicarlo es explicar, no. Es que las palabras no flotan en el aire. Las palabras llevan pegadas un determinado tipo de asunciones que son las que las dotan de contenido. Y cuando tú modificas esas palabras, lo que estás mostrando es que no estás dispuesto a seguir prestando apoyo a ciertas asunciones que son previas. Entonces, a mí me parece que esa es una manera que podría ser prometedora para afirmar, para apoyar el que tenemos que tener un lenguaje visibilizador de los grupos invisibilizados. No sé si me estoy explicando. No lo tengo muy elaborado porque no he trabajado sobre esto en especial, ¿no? Pero a mí me parece que una cierta concepción así pragmática podría ser beneficiosa a la hora de defender las tesis que estáis queriendo defender. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. María José, no sé si Laura querrá responder. Marina creo que se ha caído y no ha podido escuchar la intervención. De hecho, no está. Bueno, espero que Marina... Sí, ya he visto que no está. Espero que se pueda conectar de aquí a poco. Muchas gracias, María José, por tu comentario. Si me equivoco en algo de cómo lo he interpretado, dímelo, pero me parece, estoy de acuerdo con el último punto que hacías, el último comentario que hacías, que creo que hay que dar como dos pasos. Por un lado, consideramos, Marina y yo, que es importante conocer un poco, no solo en abstracto, en cuanto al concepto que significa y en cuanto a, bueno, en teoría, con tiempo, qué significado puede tener algo como los cirujanos, que sabemos, por nuestro conocimiento que tenemos sobre el castellano, que puede tener un significado de solo varones o un grupo mixto o incluso un grupo en el que no sabemos qué tipo de personas hay, ¿vale? En ese tipo de contextos, cuando no sabemos quiénes son quienes van a operar a alguien, si son mujeres todas o hombres, incluso podríamos decir los cirujanos vendrán más tarde, ¿vale? Entonces, creo que lo relevante, o con lo que sí que creo que estamos Marina y yo de acuerdo, es que tenemos que observar cuáles son las consecuencias en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra interpretación de ese tipo de términos, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. Creo que es relevante saber que, por ejemplo, que pueden conllevar un sesgo masculino que no pertenece al lenguaje en sí mismo, sino que es un sesgo masculino que tenemos socialmente que se perpetúa a través del lenguaje o se puede perpetuar a través del lenguaje. Eso en primer lugar. El siguiente paso es, ¿vale? Si yo sé que ciertas expresiones pueden dar lugar a este sesgo masculino, voy a tomar una decisión de intentar, en algunos contextos quizá, porque igual no en todos, o sea, quiero decir, tampoco hay que demonizar el masculino genérico, porque cuando decimos vendremos todos a la fiesta, pues bueno, quizá no hace falta especificar más. O sea, que aquí la parte de expresividad del lenguaje, de la economía del lenguaje, también juegan en la comunicación diaria. Pero en ciertos contextos, por ejemplo, cuando quiero dirigirme a mi alumnado, por ejemplo, o cuando quiero dirigirme a un público, cuando estoy buscando una candidata o un candidato a un puesto laboral, quizá en ciertos contextos sí que sea especialmente relevante
que le dedique el tiempo a pensar cómo quiero expresarme. Como decía Marina, igual que en algunos contextos cambiamos nuestro registro y empleamos un registro más formal, que nos cuesta un poquito más, quizá, que un registro informal, ¿vale? Así que yo creo que esos dos pasos son relevantes, teniendo en cuenta, como decías, María José, el contexto en el que nos encontramos y también las consecuencias que tiene en nuestra interpretación el empleo de ciertos usos, ¿sí? Es un trabajo consciente y es un trabajo que requiere, pues eso, trabajo e intención. No sé si Marina ha podido escuchar parte de tu comentario y quiere añadir algo más sobre esto. Hola, ¿se me oye bien? Porque yo no veo a nadie, entonces no sé, me he salido de la llamada y ¿se me oye? Te vemos y te oímos, Marina. En realidad me he perdido la discusión. No he oído la pregunta. De pronto se ha quedado toda la pantalla congelada y no he oído. No he oído. Laura ya me ha contestado estupendamente. Sí, no te preocupes, Marina. Sí, vale, espero que haya respondido un poco aparte de lo que has dicho, María José, pero me ha parecido muy interesante y creo que hay trabajo por hacer desde el ámbito, tanto desde el ámbito de semántico como desde el ámbito también pragmático, sí. Hay mucho trabajo por hacer. Gracias, Laura. Luego me lo cuentas o me lo contáis. Sí. Lo siento. Llanos, cuando quieras. Hola. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho a mí también. Y yo tenía, no sé, me surgía una duda que a lo mejor es un fallo mío de comprensión, pero me da la sensación de que la discusión gira mucho en torno a si se comprende, o sea, si hay ambigüedad o si se comprende que el masculino a veces puede ser genérico. Como que los argumentos a favor y en contra dependen de que haya o no ambigüedad. Y a mí me parece que hay casos en los que no hay ambigüedad y sin embargo hay razones para usar el femenino explícito o cualquier otra fórmula de no sexista, porque o sea, en contextos en los que nosotras sabemos por nuestra experiencia vital que muchas veces no somos bienvenidas. Por ejemplo, se me ocurre en una clase en la que el profesor o la profesora dice: los alumnos me tenéis que entregar a final de curso un trabajo. Yo ya sé, como alumna, que tengo que entregar un trabajo. Sin embargo, que me digan vosotros y vosotras o vosotros me tenéis que entregar un trabajo, básicamente me hace sentirme invitada, ¿no? O sea, hay un posicionamiento explícito de que las personas que no son hombres también son bienvenidas. No sé si, bueno, eso. Perdona, ya nos creo que hemos perdido a Marina otra vez, pero bueno, lo siento por los problemas técnicos, es lo que tiene también estar en California a veces. Gracias por tu comentario, me parece muy interesante. Por supuesto, nuestra intención no era ser exhaustivas con los argumentos que se han empleado tanto en contra como a favor, porque esto hubiera sido, bueno, pues un monográfico de varios días, por lo menos. Entonces, gracias por el comentario, sí que considero que es otro ámbito que debería investigarse más. Ya te digo que nuestra intención ha sido sobre todo ofrecer datos empíricos en el sentido de no la argumentación más teórica, desarrollarla un poquito más y en el contexto en el que tú mencionabas, hay estudios sobre también las actitudes lingüísticas o las actitudes que tenemos hacia diferentes tipos de expresiones. Si nos hacen sentir más cómodas, más cómodos, más invitados, menos invitados. Y en ese sentido también hay mucho trabajo por hacer, pero hay distinciones también de género y sabemos que cuestiones, por ejemplo, como nuestra ideología o, por ejemplo, nuestra cercanía con el movimiento sobre el lenguaje inclusivo puede tener consecuencias a la hora de qué actitudes tengo sobre si me siento más invitada o no en este tipo de expresiones o al revés, si me puedo sentir de alguna forma ofendido o ofendida, ¿vale? Creo que ese es otro ámbito muy interesante. No hemos podido recopilar los datos para la charla de hoy, pero bueno, espero que en otro momento dado igual sí que lo podamos comentar un poquito más. No quiero hablar de muchas generalizaciones sin dar datos específicos porque ya sería un poco hablar en vago. Se me ha vuelto a congelar, me he conectado con el móvil, así que espero que ya no pase más.
Me ha pasado otra vez lo mismo, me he quedado a medias con lo de Llanos, pero me parece que iba por la línea de que la argumentación estaba muy centrada en la ambigüedad y que hay otros casos que me he perdido, el ejemplo que has puesto, en los que tiene sentido usar el lenguaje inclusivo por otros motivos. Efectivamente, nosotros nos hemos enfocado nos hemos enfocado en este argumento en una parte que tiene más que ver con porque ha habido mucha discusión sobre esto quería dedicar parte de la charla a hablar sobre la ambigüedad porque es uno de los argumentos que se han utilizado más para hablar sobre todo, no solo de las estrategias de lenguaje no sexista, sino más en concreto de lo que es el masculino genérico. Y se ha utilizado bastante el argumento de la ambigüedad y se ha hablado bastante en contra del argumento de la ambigüedad. Pero, por supuesto, hay otros muchos motivos por los cuales utilizarlos y no solo eso, sino que hay otras estrategias de lenguaje no sexista, como las que se han mencionado al principio. Que no sé, como no he escuchado el ejemplo de Llanos, no sé cómo de pertinente es, pero me ha parecido que era algo que quería aclarar. No sé si querías decirme algo más ya. Muchas gracias. No era una crítica a vosotras, ¿eh? Mi interés era más bien, a lo mejor, bueno, que está muy bien contestar estos argumentos sobre la ambigüedad, pero que a lo mejor incluso podemos ser más punkis. Sí. Vale. Jaime, tiene el micro. Sí, felicidades, una magnífica exposición. Nada más mi observación es decir, el lenguaje inclusivo en la ley. Ya vimos el lenguaje inclusivo en la argumentación. ¿Cuál sería su opinión de ese lenguaje inclusivo en la ley? Yo creo que no abonaría en gran medida hacer esa distinción de ese lenguaje inclusivo en la ley. Sí valdría la pena hacer el lenguaje inclusivo en algunas sentencias, pero en la ley o en la creación de nuevas normas, yo no le vería mayor problemática que se trabaje con ambigüedad. Pero, ¿cuál es su opinión? No, me cuesta ver porque es diferente en el lenguaje de la ley que en otro tipo de comunicación. Parece que la ley es precisamente un espacio en el que la ambigüedad se quiere evitar. Entonces, me gustaría saber exactamente por qué crees tú, Jaime, que la ley es un contexto o un lugar en el que no tiene tanto sentido utilizar el lenguaje no sexista como en otros. Por ejemplo, se establece en la ley penal que todo detenido tiene derecho a un abogado. Ajá. O sea, mientras que tenga título y esté acreditado para ejercer la profesión de abogado, de licenciado en Derecho, no tiene importancia si es hombre o mujer. Bueno, por un lado hay un punto, realmente, si estamos pensando en, precisamente el hecho sería que si no tiene importancia que es hombre o mujer, habría que remarcar que lo importante es que tenga título de abogacía y que no importa si sea hombre o mujer, en lugar de decir que fuese abogado. Pero no, desde las posturas que hemos estado trabajando aquí no hay una diferencia entre la ley y otros contextos, se trabajarían de la misma manera. Sí que es verdad que existe una cierta tendencia cuando se leen textos legislativos a hacer uso de la duplicación de manera continuada. Y se dicen abogados y abogadas, acusado y acusada, etcétera. Y esto es un abuso, pero realmente eso quizás eso no sea necesario y se puede decir directamente persona con el título de abogacía o no sé.
pero no hay ningún motivo aparente por el cual los argumentos no se extiendan a la ley. Es verdad que desde la postura más neowolfista, bueno, no parece que la ley sea algo que leamos cuando somos pequeños y que vaya a afectar a cómo categorizamos la realidad. Eso es cierto. Pero más allá de ahí, no parece que haya ningún otro motivo por el cual la ley fuese a ser algo diferente a cualquier otra situación. Pero muchas gracias. Bueno, pues no hay más preguntas, son menos 5, yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias y siento mucho los problemas de conexión. Menos mal que estaba Laura aquí. Ay, Lilian, perdón. No, Lilian, perdón, que era para aplaudir y me equivoqué. Ah, vale. Vale, bueno, nada, pues muchas muchas gracias, Marina. Bueno. Muchas gracias a vosotras y espero, bueno, a Valentina. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, Laura, Valentina. Ha estado genial.